Pensar que él era el más inteligente de la clase. Él resultó ser el abanderado de mi escuela primaria. Él resultó ser la persona a quien yo admiraba por completo. Uno diría que al pasar de los años, esta persona, Sebastián, podía llegar a ser el más grande, impresionante, exitoso hombre que hubiese conocido. Y no fue así. Resulta que quien había sido el más señalado, la persona más sumisa, el más tranquilo, el más silencioso del aula, logró ser el jefe, director y portador de un renombre en la provincia en la que yo nací, de una empresa en la provincia en la que yo nací. Está comprobado neurocientíficamente que el éxito de una persona, se mide un 10 o un 20% con su inteligencia racional. Un 10 o un 20% con una inteligencia enseñada en la escuela, aprendida a través de libros, a través de todo lo que su vida fue aprendiendo y en la carrera a la que decidió estudiar. Y un 80 a 90% depende el éxito de una persona, de su inteligencia emocional. La inteligencia emocional de las personas, ¿qué es? Porque últimamente se escucha hablar de esa inteligencia emocional y mucho las personas no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de ese tema. En este pequeño video les voy a explicar qué es la inteligencia emocional. Los que tienen suerte de ser exitosos son porque no es suerte, más allá de que busquen su salida, los que tienen esa capacidad fácil de salir al mundo y tocar lo que tocan y transformarlo y hacer su vida exitosa, es la persona, ellos son las personas que tuvieron la suerte de tener una formación muy sana por parte de sus padres. Una formación empoderadora, una formación honesta, una formación sin palabras que lo hicieran sentir mediocre, una formación llena de amor, una formación familiar llena de escucha, de carisma, de empatía, de acción y también de deberes, de tener coraje, de tener paciencia, de tener resiliencia. Los que tuvieron una formación en su niñez de esa manera fueron capaces de grande de crear sus vidas exitosas. Y dado a que venimos sobre todo de unas generaciones, 2 o 3 generaciones, venimos de padres que tenían una crianza muy patriarcal, muy dura, sin exceso de amor, sin casi nada, ni una pizca de cariño, ni una manera de expresar que un padre nos quería o una manera de expresar que mamá nos amaba, ni de decirnos ¿qué te pasa, hija? ¿Qué te ocurre hoy? Los que venimos de esa crianza es la mayoría de la sociedad. Tuvimos la no suerte de no tener una inteligencia emocional alta. Para nosotros, nuestras emociones, que son las que manejan la vida, son emociones oscuras, emociones negativas, emociones de poca credibilidad, de poca conciencia, de poco valor, de poco autoestima, emociones que nos hicieron pensar que no valíamos nada, que éramos miserables, que la pobreza es ser honesto, que el que es pobre es honesto, que el que es rico es malo.
que la mujer sí o sí se tiene que quedar en la casa o casarse con alguien y después viene el amor, que el hombre es el que trabaja y la mujer no. Millones de creencias que hicieron que la inteligencia emocional de la mayoría de la humanidad esté deteriorada, dolida, aplastada. En fin, la inteligencia emocional es darnos cuenta, hacernos consciente de lo que está inconsciente, de esa reacción que hacemos, por qué la hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué hicimos lo que hicimos, por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos de esa manera, por qué nos hicimos daño y no quisimos ver otra forma o no pudimos ver otra forma. Es hacernos conscientes de lo que ocurre a cada segundo. Les doy un ejemplo. Hay un cliente mío, un chico de 16 años, que me decía que cada vez que estaba por rendir, pasar al frente, dar una charla o darle la lección de manera oral frente al profesor y a sus compañeros, él empezaba a tartamudear, le sudaban mucho las manos, su corazón parece que se salía del pecho y empezaba a transpirar mucho su cuerpo, y él mismo sentía como que empezaba a bajar el tono de la voz y la confianza en él. Eso es una reacción, porque una emoción adentro suyo le está diciendo que no vale la pena, que tiene que callarse, que tiene que hacer silencio, que no se tiene que hacer notar, que no se tiene que hacer ver, que él no es importante. ¿Por qué? Porque atrás de él tenía una historia de dolor, una historia que lo marcó sin darse cuenta, porque tuvo una historia de su madre genética, de su madre que viene de los genes de su madre. Cuando él va a mí, no está con su madre, sino que está con su mamá, que lo ama y lo adora. La persona que es su mamá y su papá, que no son biológicos, son sus papás y lo adoran. Y algo había quedado en él, aunque fuera muy chiquitito, cuando se desprendió de su madre, de su mamá genética, de su mamá biológica. Algo quedó a través de sus emociones en él que lo hicieron actuar, pensar que si él habla no es importante. ¿Por qué? Porque atrás de eso está el rechazo y el abandono de la madre. El darse cuenta, el hacerlo, mirarse, uno es hacer un ejercicio que es hacer como si uno sube a un auto. Yo lo tomo así, tómenlo así, se sientan en el asiento del auto, marcha atrás. Listo, marcha atrás, observamos. Te observas en el instante justo en el que estás haciendo lo que está molestándote y por qué lo haces de esa manera, y te juzgas porque lo haces de esa manera. Es ubicarte en esa situación, en ese escenario, sentir lo que estabas sintiendo en ese momento, ponerte en esa situación, captar todo lo que ocurre alrededor y ver de dónde salió esa creencia. Si uno la recuerda y tiene la capacidad de recordar a qué le hace acordar ese momento, o qué es lo que piensa en ese momento, qué es lo que siente su mente en ese momento, tiene la respuesta a cómo va a actuar la siguiente vez. La mayoría de las veces la persona no recuerda por qué actúa de esa manera, o por qué toma decisiones poco asertivas, o por qué toma decisiones que lo llevan a la muerte en cualquiera de los ángulos de que uno lo observe. Sin embargo, la persona no se da cuenta que esa decisión estuvo errada. El hacer marcha atrás, el vernos haciéndola, decimos, bueno, a ver, ¿por qué tomé esta decisión? Claro, yo recuerdo cuando era chica, ahí uno empieza a atar cabos. Recuerdo cuando era chica, un momento en mi vida me dijeron esto y esto. En su caso, él no recordaba eso porque era muy pequeño. Sin embargo, fue
utilizar una técnica de programación neurolingüística. ¿Ok? Una técnica de cambio de escenario, cambio de percepción de la realidad. Entonces es que él jugara con su mente y hacer que las personas que están observándolo, el profesor, incluidos los alumnos y toda la persona que está parada enfrente, se tome el momento de pararse, de respirar profundo, de sentir su interior y al abrir los ojos observar a las personas como la caricatura más extravagante que él haya conocido, como seres gnomos, como figuras de acción, como papelitos pegados, como lo que sea que a tu cerebro le da tranquilidad. Al observar ese panorama, tu mente entiende que la única persona real que está parada en ese escenario eres tú. Que esas figuritas de acción o esos gnomos no pueden burlarse de ti. Que para esos gnomos tú eres más poderoso. Entonces, en esa sección, en ese lugar, en esa habitación, el importante eres tú. ¿Sí? De esa manera cambió su percepción de quién era él cuando hablaba. Para eso se siguen unos pasos estratégicos de decir, me escucho mi respiración, me asiento y me siento, me paro en ese lugar, en esa habitación y estoy observando a gnomos o a seres que hablan como con voz muy chillona, con voz muy aguda, con voz muy de caricatura, y eso a mí me provoca mucha risa. Entonces es sentirte, respirar el momento y tomar con calma la escucha de la palabra que estás pronunciando, de la lección que estás dando. Son maneras de jugar con la mente y eso se llama inteligencia emocional. El poder, la amígdala es el organito encargado de guardar, es el centro de acumulación de sucesos. La amígdala es la que si se burlaron de ti, se acuerda, la guardó esa emoción, esa emocionalidad del momento. La amígdala, ¿qué hace? Le manda un mensaje a todas las partes del cerebro, al sistema límbico, que es donde están las emociones, y esa ya tiene guardada una emoción. Listo. La amígdala que se encarga de hacer todo ese procesito, y entonces hace un proceso de esta vez se burlaron de vos o no te prestaron atención o no eres importante. Ya, la misma emoción, con la misma reaccionamos en el mismo momento, al instante. Es algo fugaz que la amígdala hace el mensaje lo manda, así actuaste en aquella ocasión, de esa misma manera vas a actuar. Para no cometer el mismo error, para no tener esa emocionalidad reactiva, es que existen en la parte prefrontal de nuestro cerebro, acá en la frente, las neuronas inhibitorias, que sí, ellas son a las que tenemos que prestarle atención. La emoción la tenemos, ya sabemos que la amígdala guardó una emoción, ¿sí? Para mí era poco merecedora de nada, porque así me había dado a entender mi mamá. Entonces la amígdala se había acostumbrado que si yo no merecía nada, tenía que quedarme callada, no actuar, porque así mi mamá me iba a querer. Era mi pensamiento, era lo que la amígdala me había mostrado. Sufriste acá, no eras importante para mamá. Entonces, ¿cómo iba a ser importante? Callándome, no siendo suficiente, no siendo importante. Así iba a ser que mi mamá me amara, según mi amígdala y mi mensaje. ¿Qué pasó? Usar la inteligencia emocional para darme cuenta que eso no era así. Es ver el momento que mandaba ese mensaje, la amígdala, y decir, acá me mandaste el mensaje. Claro, por eso yo actué de esta manera en esa ocasión y por eso elegí mal esa vez. Por eso no hice caso a mi intuición. La intuición es la voz verdadera de una persona cuando está, y le prestas atención cuando tienes una inteligencia emocional desarrollada. ¿Por qué? Porque aprendiste a utilizar las células inhibitorias, las que dicen, no vas a actuar de esa manera, porque eso te va a hacer mal. Entonces le prestas atención y dices, claro, si yo actúo de esta manera me va a hacer mal. Está perfecto, entonces, ¿qué puedo hacer? Y buscas otra opción. Ahí es cuando empiezas a utilizar la inteligencia emocional.
Ahí es cuando empiezas a ser tú mismo y empiezas a prestarle más atención a tu intuición y no a las palabras que te dijeron cuando eras pequeño, a las creencias que te formaron cuando eras pequeño. Ya dejas de lado todas esas creencias que tienes limitantes de que no vas a ser suficiente, de que no eres capaz. Entonces tú mismo te retas porque están las células inhibitoras que te dicen, no pienses así, no digas que no eres suficiente, que no eres importante. Hiciste esto y esto. Son pasos para decir qué logré en mi vida. ¿Cuál es mi historia de vida? ¿Quién la escribió? Me la contó mamá, me la contó mi papá, me la contaron mis primos y todos ellos formaron una historia de vida mía paupérrima, pobrísima, sin nada de importancia. O te dedicas a mirarla y a observarla detenidamente. ¿Qué logré yo sola? ¿Cuántos años tenía cuando empecé a andar en bicicleta sin rueditas de auxilio? ¿Qué hice yo en mi vida? ¿Qué hice importante? ¿Qué hice algo que nadie había hecho? ¿Qué logré que nadie creía que iba a lograr? ¿Ok? Esas historias tuyas verdaderas son tu vida, tu intuición, tu verdadera esencia. Y al empezar a hacer esa práctica constante de retarte a ti mismo, si lo que estás haciendo es bueno, retador, invencible, imbatible, fuerte y alguien espectacular, si lo que estás haciendo es así, empieza a fortalecer esa parte para descreer, darle de un valor cero a las profecías autocumplidas que hicieron de tu vida un fracaso. Pues el éxito lo logra la persona que tiene esa inteligencia emocional tan bien desarrollada, que como les dije, ¿qué es la inteligencia emocional? Simplemente es la capacidad de reconocer, de comprender, de gestionar nuestras propias emociones, así como la capacidad de reconocer, comprender e influenciar las emociones de los demás. Eso es inteligencia emocional. Y si vamos a ser eficaces en nuestra vida, queremos ser exitosos, necesitamos un enfoque, necesitamos la habilidad esencial de tomar decisiones verdaderas y fuertes basadas en nuestra propia captación del mundo, nuestra inteligencia emocional. Numerosos estudios han demostrado que los individuos con alto nivel de inteligencia emocional tienen un mayor rendimiento en las diferentes áreas de la vida. Sí, son mejores padres, son mejores atletas, son mejores en su empresa, en el ámbito en que se desarrollan. ¿Por qué? Porque al entender y controlar nuestras emociones podemos tomar decisiones más asertivas, podemos tener calma bajo un ambiente hostil, podemos encontrar la paz cuando todo alrededor es un huracán y podemos adaptarnos, que es resiliencia. Cuando una persona es inteligente emocionalmente se adapta a los cambios que la vida le da, porque vivimos en un mundo cambiante donde las personas se mueren, como me pasó a mí, ¿sí? No por dármela de víctima, como puse ejemplo de otros clientes míos. En el momento que me tomó por sorpresa el estado de coma y después fallecimiento del padre de mis hijos, es cuando mis emociones, sabía el universo y sabía Dios, ya estaban bien reconocidas y canalizadas, digeridas y organizadas para actuar como una mamá, como un papá, como una inversora, como una empresaria, como una hacedora de mi negocio, porque mi inteligencia emocional me había enseñado a hacer eso. Sí, la inteligencia emocional es lo que mueve el mundo. Si el mundo tuviera más amor por escucharse a sí mismo, cada individuo, este mundo sería utópicamente armonioso, amoroso, porque en una de las cosas que entra en la inteligencia emocional es aceptar que cada uno de nosotros es vulnerable, que podemos sufrir, que podemos caer,
que podemos tropezarnos. Sin embargo, la importancia, el brillo de la persona radica en que sepa que se va a caer y se puede levantar, en que va a aprender de cada tropiezo, en que va a ser exitoso por más que el huracán se vuele todos sus recursos, sus proyectos, sus carpetas. Eso es la inteligencia emocional, parte de la inteligencia emocional. Les dejo un gran abrazo a todos y los espero si quieren trabajar en conjunto. Los espero como guías, me dedico a eso, me gusta guiar, me gusta la mentoría de las personas, el crear a la verdadera persona que está dentro tuyo escondida, crearla para que se muestre al mundo, crear esa persona que todavía está en el cascarón creyendo que es el niño dolido, que no sirve para nada, que es ineficiente, que es ineficaz. Me gusta acompañarte a que brilles, a que seas incesante, indomable, imparable, invencible, sumamente exitoso y extraordinario. Te dejo un gran abrazo y nos vemos. Siempre dejo mi correo electrónico en la descripción. Si es en el canal de YouTube que ves este video, si es en un podcast, igual está en la descripción. Te espero y para acompañarte, ya sea a nivel personal, a nivel pareja, a nivel empresarial, siempre en cada una de las facetas hay un humano que sufrió atrás. Namaste.